Muy buenas noches a todos. Soy el Padre César Eduardo Castillo López, párroco en la comunidad de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Y en esta noche pues me encuentro con mucha alegría por compartir con ustedes un tema de las catequesis diocesanas en torno a la imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Y con estas catequesis pues queremos contribuir para seguir adelante en el camino de celebrar el centenario de la coronación pontificia de esta imagen de Nuestra Señora de Zapopan y también pues celebrando el bicentenario del Generalato. Vamos a iniciar con una oración para ponernos en manos del Señor. Los invito a entrar en recogimiento en sus casas, saber que el Señor ha prometido estar siempre con nosotros ahí donde lo invocamos. Y más si nos encontramos reunidos 2 o 3, Él también ha prometido estar. Esta oración la queremos nosotros dirigir a nuestro Padre Dios para que envíe su Santo Espíritu y que podamos meditar acerca de esta bendita imagen y lo que ha realizado en nuestra historia, en nuestras vidas, y las posibilidades que el Señor nos da a través de acceder también a una devoción muy bella hacia esta imagen. En realidad es hacia la Santísima Virgen María, que nos ha acompañado desde los inicios del caminar como iglesia en estas tierras. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre lleno de bondad, envía tu Santo Espíritu para que podamos meditar, reflexionar acerca de la gracia que nos has dado en la Santísima Virgen María, en su presencia maternal, y de una manera especial a este pueblo que camina en esta diócesis, otorgándole la venerada imagen de la Santísima Virgen de Zapopan, que ella sea también para nosotros estrella en el camino de la evangelización. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El tema que nos toca hoy reflexionar es el de la Virgen María evangelizadora. Dividiré el tema en 3 partes. Primero el marco teológico, que será el más extenso. Después nos iremos al marco histórico a través de un video. Y después aterrizaremos en las posibilidades pastorales, ya prácticas de la evangelización que nos toca vivir a nosotros en este momento de nuestra historia. Pues vamos a comenzar con el marco doctrinal, teológico. María evangelizadora. ¿Qué podemos decir acerca de que la Santísima Virgen María es evangelizadora? Es un término que podemos utilizar. Nosotros descubrimos que ya desde el inicio la evangelización fue anunciada en el Génesis como la victoria del bien sobre el mal. Y descubrimos que ya desde el inicio está presente la figura de la mujer en lo que conocemos como el protoevangelio. Vamos a tomar nuestra Sagrada Escritura y nos vamos a ir al capítulo 3 del libro del Génesis, en el versículo 15, esto que los exegetas llaman el protoevangelio, porque es el anuncio después de la caída de la victoria del bien sobre el mal, de la victoria de Dios sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el enemigo. Vamos a leer del libro del Génesis. Entonces Yahvé dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer,
entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Palabra de Dios. Bueno, en este protoevangelio, donde se anuncia, precisamente así, por eso así se llama, se anuncia la redención, la victoria del bien sobre el mal, de Dios sobre la serpiente, ya se muestra desde el principio a la mujer. En realidad el antagonismo es entre la serpiente y la mujer, aunque quien destruirá a la serpiente pues será linaje de la mujer, pero ahí ya está con en una imagen pues también el papel especialísimo de la mujer, y sabemos que pues en esta imagen está pues profetizada la Santísima Virgen María. Ella es quien traerá el linaje, es decir, a la persona, al Salvador, que vencerá a la serpiente. Ella es la portadora de este evangelio, de la victoria del bien sobre el mal. Y sabemos que precisamente se cumple en el Nuevo Testamento, y vamos a leer ahora del Evangelio de San Lucas el momento en que precisamente la mujer, la Santísima Virgen María, es protagonista también de esta llegada de la buena noticia de la salvación. Ella es la portadora del Evangelio, que es Cristo, esta buena noticia de la victoria de Dios sobre el pecado, sobre la muerte. Y la Virgen María no solamente es como un instrumento, sino también tiene un protagonismo porque ella le dice sí a Dios. Vamos a leer del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, el versículo 30, donde se nos narra la anunciación. Nos vamos al versículo 30 del capítulo 1 de San Lucas. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor. En este texto se nos muestra el momento en que pues realmente se cumple lo profetizado ya desde el Génesis en el protoevangelio. Ahora ya es la llegada del Evangelio. Dios, en su infinita misericordia, envía a su Hijo para asumir nuestra naturaleza, y la asume de la Santísima Virgen María. Y ahora descubrimos cómo el ángel le anuncia esto, y ella obviamente se pregunta cómo va a ser esto, es decir, si se implica realmente en la situación histórica, en su situación personal, y ella es también este instrumento, pero que como instrumento de esta llegada de la salvación, también se implica totalmente su situación histórica, su situación personal, cómo podría ser esto. Y finalmente, a las palabras del ángel, ella dice: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Da ese consentimiento. Hay un texto de un santo, San Bernardo de Claraval, en el que él nos hace pensar con su texto cómo la Trinidad desde arriba está esperando el sí de María, donde ella también es protagonista, abriendo con su fe esta posibilidad de que la palabra de Dios le ha comunicado, y se hace realidad cuando ella dice sí.
Y entonces viene la salvación realmente. Así es que ella es la que porta con su sí, con su fe, en su situación histórica, concreta, personal, con todas las vicisitudes que esto iba a implicar, dijo sí. Allí está también el protagonismo de la Virgen María, que trae la salvación, la llegada del Evangelio, de la buena noticia de la salvación de Dios. Inmediatamente también el Evangelio de San Lucas nos dice cómo en este designio de decir que sí, ser portadora del Evangelio ya en su seno, ella se pone en camino porque ha escuchado allí, como de paso, que el ángel le ha anunciado también que la que llamaban estéril, su prima Isabel, estaba esperando a un hijo, y entonces ella va y se pone en servicio. Y ya con esa cualidad también especial de ella de ir a servir, pues lleva precisamente el Evangelio desde este primer momento ya en su seno a Santa Isabel. Y obviamente en Santa Isabel estamos representados pues todos. Ya desde ese primer momento ella se transforma en portadora de la buena noticia. Vamos a recordar este pasaje ahora de la visitación que se encuentra inmediatamente después del texto que ya hemos mencionado de la Anunciación. Dice la palabra de Dios, Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 39. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Palabra del Señor. Bueno, ahora nos encontramos en que la Santísima Virgen María, habiendo dicho sí al designio eterno de Dios, se transforma en la portadora del Evangelio, y en este ir servicial a visitar a su prima Santa Isabel, pues finalmente le lleva la alegría de la salvación. Y Isabel es muy clara en decir: apenas llegó a mis oídos tu saludo, y la criatura saltó de gozo en mi seno. Y la llama feliz porque ha creído, porque ella se ha transformado en aquella que siempre porta a Jesús cuando se acerca a algún lugar. Lo hizo con Santa Isabel y lo sigue haciendo, lo hizo también pues siempre, pero lo sigue haciendo a lo largo de la historia. Ella por eso se transforma en evangelizadora. Hay unas palabras muy bellas que la Evangelii Nunciandi nos muestra del Papa Paulo VI acerca de cómo ella, precisamente por ser Madre de Dios y por haberle dicho sí a Dios, se transforma en aquella que acompañará siempre la obra de Dios. Y esto la llevará a estar también en Pentecostés reunida en oración, y también lo dirá el Papa Francisco. Vamos a leer los textos como la Iglesia en estos documentos descubre que la Virgen María, esto que hizo al inicio, cuando recibió el anuncio de ser Madre de Dios y le dijo sí al Señor, en realidad lo va a vivir a lo largo de toda la historia. Y en Pentecostés, esta Madre que ha acompañado a Cristo y que ahora se encuentra en el grupo de los apóstoles que están ahí reunidos en oración, incluso el Papa Francisco dice, ella motivaba la oración, como lo dice también el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 14, se encontraban reunidos en oración, bajo el mismo espíritu. Se encontraban algunas mujeres y entre ellas María, la madre de Jesús, y también la madre de sus hermanos. Sabemos que sus hermanos son sus parientes. La Santísima Virgen María allí se encuentra presente en Pentecostés, y dice el Evangelii Nunciandi, ella en la mañana de Pentecostés presidió con su oración
el comienzo de la evangelización bajo el impulso del Espíritu Santo. Y entonces dice el Papa, así como estuvo al inicio de Pentecostés, sea ella la estrella de la evangelización siempre renovada que la Iglesia, dócil al mandato del Señor, debe promover y realizar, sobre todo en estos tiempos difíciles y de esperanza. Así es que la Santísima Virgen María pues tendrá esta pues misión, y la cumplirá siempre, de estar en el camino de la evangelización, siempre, porque es la Madre de Dios, porque nos ha traído al Salvador. No puede estar el Hijo sin la Madre, ni la Madre sin el Hijo, porque así estuvo siempre, la Madre acompañando al Hijo. Así es que ella también a lo largo de la evangelización estará presente. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica postsinodal Evangelii Gaudium, en el número 284, expresa también esto: con el Espíritu Santo en medio del pueblo siempre está María, siempre. Ella reunía a los discípulos para invocarlo, para hacer oración. Y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. La Virgen María con un papel muy especial. Y entonces dice el Papa, ella es la madre de la Iglesia evangelizadora. Y después nos comunica una cosa que también para todo modelo de evangelización, para toda obra evangelizadora, debe estar siempre presente en la mente y el corazón del evangelizador. Sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. Nuestra evangelización no será fiel al Espíritu Santo si no tenemos a la Santísima Virgen María como modelo y como compañía. Tener la presencia de la Santísima Virgen María siempre en toda obra evangelizadora es algo que tiene que tener siempre la Iglesia, y el Papa Francisco también nos invita a tenerlo como una mística en la evangelización de hoy, de nuestros tiempos. Y después la Santísima Virgen María pues también se convierte para nosotros en modelo de evangelización. Es algo que a lo mejor se ha perdido mucho de vista, porque quizá pensamos en que ella, siendo madre, obviamente nos trae a su hijo. Ella estuvo en Pentecostés, impulsó que también con su oración, pues bajo la fuerza del Espíritu Santo, los apóstoles fueran también a predicar. Pero hay una cosa que puede como escaparse de nuestras manos. Cómo ella, precisamente para poder transformarse en nosotros en estrella de evangelización, antes, lo podemos decir así porque es el espíritu del Concilio Vaticano II, fue evangelizada. Y con esto se cumple también en ella algo que pues se debe cumplir para todo aquel que es evangelizador. Se cumple las realidades tan claras como saber que nadie puede exportar lo que no produce, nadie puede dar lo que no ha recibido, lo que no tiene dentro de sí. Así es que la Santísima Virgen María no es una como estrella de la evangelización de manera como externa o extrínseca. ¿A qué me refiero? Como si ella no haya recorrido el camino de la evangelización, como si ella no hubiera sido evangelizada. Y para muchos puede parecer esto como muy fuerte, pero como les digo, es el espíritu del Concilio Vaticano II y también es el espíritu de la Sagrada Escritura. Vamos a leer el Concilio Vaticano II en el apartado de la Lumen Gentium, donde se nos habla acerca de la Santísima Virgen María. De hecho, que la doctrina de la Santísima Virgen María que el Concilio Vaticano II tiene se encuentra en la Lumen Gentium fue motivo de una gran discusión, porque algunos pensaban que el tratado de la Santísima Virgen María, o no el tratado, sino las palabras acerca de la Santísima Virgen María tendrían que estar en un tratado aparte, en un documento aparte. Y algunos padres conciliares comenzaron a decir que no, que la Virgen María no debía ser tratada aparte del tratado acerca de la Iglesia. Y fue una discusión, hubo votaciones y finalmente quedó pues donde el Espíritu Santo también inspiró a que quedara. Es el capítulo 8
del tratado de la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, de la Lumen Gentium. Y con esto, pues, se determinó la postura de la Iglesia acerca de la imagen, de la figura de la Santísima Virgen María. Estamos muy acostumbradas a verla del otro lado, pero el hecho de que ella sea grande y que sí, es la realidad o la criatura más excelsa que existe por encima, por mucho, de todos los ángeles y los santos, no significa que no sea de nuestra estirpe, de nuestra raza. No es divina, es criatura. Y entonces eso la pone también en condición de hacer el camino que todos hacemos. Vamos a escuchar exactamente esta palabra que la Constitución Lumen Gentium nos muestra. Dice: la Virgen María, que según el anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo, y entregó la vida al mundo, es conocida y honrada como verdadera Madre de Dios Redentor. Es una fe, un dogma de la Iglesia que nosotros afirmamos y que lo tenemos guardadísimo en nuestro corazón y que lo agradecemos a Dios. Sin embargo, dice, redimida, ella redimida de un modo eminente. Sí, Madre de Dios, pero redimida en atención a los frutos, a los futuros méritos de su Hijo y unida con estrecho e indisoluble vínculo. Está enriquecida con esta suma prerrogativa y dignidad. Es la Madre de Dios, Hijo, y por tanto la hija predilecta del Padre y el sagrario del Espíritu Santo. Eso afirmamos de la Santísima Virgen María. Dice, tiene un don de gracia tan eximia que antecede por mucho a todas las criaturas celestiales y terrenas. Al mismo tiempo, a pesar de que nosotros, o no a pesar, afirmando plenamente la grandeza y la belleza de su ser, también dice el Concilio Vaticano II, al mismo tiempo, ella está unida a la estirpe de Adán. Es de nuestra raza, es de nuestra estirpe, con todos los hombres que han de ser salvados. Más aún, es verdaderamente la madre de los miembros de Cristo, por haber cooperado con amor a que naciesen en la Iglesia los fieles que son miembros de aquella cabeza, por lo que también es saludada como miembro sobreeminente y del todo singular de la Iglesia, su prototipo y modelo destacadísimo de la fe, de la caridad, y a quien la Iglesia Católica, enseñada por el Espíritu Santo, honra con filial afecto de piedad como Madre amadísima. Es un texto increíble. Sí, afirmamos de la Santísima Virgen María todas las dignidades, y sin embargo es de nuestra raza. Y eso hace que nosotros podamos tenerla como modelo concreto, no como quien sigue un ideal, sino como quien sigue a una persona que caminó como nosotros hemos caminado, o tenemos que caminar, en medio de las pequeñitas cosas de la vida. Y eso nos lo muestra también el Evangelio, y hay varios textos que nos muestran este camino que la Santísima Virgen María tuvo que recorrer. El Evangelio de San Lucas tiene muchas partes, y también todos los sinópticos, y también incluso el Evangelio de San Juan en las bodas de Caná, en donde Jesús le dice a la Virgen María, no ha llegado tu hora. También en algunos momentos donde la Virgen María va dando pasos, Jesús le va enseñando de cuál es como su posición también, como aquella que necesita también ser redimida y dar santos en la fe. Por ejemplo, cuando le dice que cuando ha perdido a su hijo y va en la caravana, más bien piensa que va en la caravana, se da cuenta que no está, tiene que regresar a Jerusalén, y le dice, te estábamos buscando. Y Jesús le dice, ¿no sabes que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Ella no comprendía, tenía que dar los saltos en la fe. Y entonces ella pues se transforma en eso también, en alguien que tiene que ir aprendiendo, tiene que ir caminando en la caridad, en la fe, en la esperanza. Pero ahora vamos a un texto concreto también del Evangelio. Bueno, ahora nos vamos al Evangelio de San Marcos, que es el que lo tiene de una manera mucho más clara, donde se nos muestra estos caminos que tiene que dar la Santísima Virgen María, siendo Madre de Dios, porque ya
ha dicho sí, ha engendrado al Hijo de Dios y finalmente lo ha dado a luz, lo ha acompañado, lo cuida, aún así ella tiene que ser el camino también de la fe, tiene que seguir el camino de la redención, unida al misterio de su Hijo, acompañándolo. Es algo muy bonito que ahorita vamos a descubrir de este texto. Un texto que, por cierto, algunos autores lo llaman antimariológico, de una manera incorrecta, obviamente. Antimariológico lo dicen porque parece ser que ahí donde mucha gente tiene a la Virgen María como lo más alto, estos textos vienen como a ponerla en su lugar, en un lugar así sobre la tierra. Y entonces como que desmontaría toda esta espiritualidad mariana, y sabemos que no es así. Al revés. Sí, a lo mejor podría llamarse antimariológico ante una mariología pues exaltada, pero también fuera de la realidad. Más bien se trata de un texto que nos muestra la verdadera mariología. Es decir, ella está en lo más alto, pero también estuvo en lo más bajo. Estuvo como servidora y esclava, y llega a ponerse como discípula también de su Hijo, atendiendo al misterio que tiene que ir descubriendo. Y siendo la más grande y la madre de Dios, también se transforma para nosotros en modelo de un caminar concreto. Pues, ¡qué belleza! ¿Cuál antimariología? Al revés. Una mariología increíble. Y vamos a ver cuál es el texto. Nos dice el Evangelio de San Marcos que Jesús está comenzando a tener mucha fama, muchos lo siguen, se le reúnen muchedumbres en el capítulo 3 y comienza él a predicar, llama a los 12 y incluso vienen los escribas, al ver tanta gente, comienzan a decir que él está sacando los demonios por el espíritu de Satanás. Y bueno, después de todo esto, está Jesús con una muchedumbre, y vamos a escucharlo. Está con la muchedumbre, y dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 31, llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor y le dicen: oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera. Miren, Jesús, dice el Evangelio, lo seguían muchísima gente. Y entonces se metió tanto en su misión que le quedaba poco tiempo para comer y para dormir. La Santísima Virgen María se entera, y también sus parientes, y obviamente se preocupan. Entonces dice el Evangelio, vuelve a su casa, se aglomera otra vez mucha gente, de modo que no podían ni comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Y entonces es cuando van y se encuentran fuera y le dicen, pues te manda a llamar tu mamá, que vayas afuera. Y entonces cuando dice estas palabras Jesús, mi madre y mis hermanos son los que están aquí adentro escuchando la palabra de Dios y cumpliendo la voluntad de Dios. La Santísima Virgen María es obvio que iba a estar preocupada por Jesús, es su madre. Algunas traducciones dicen que Jesús estaba exagerando y se había vuelto loco, ¿no? En realidad la traducción correcta es esta que dice esta Biblia de Jerusalén, está fuera de sí. Estaba tanto metiéndose en la misión del Padre, en seguir la voluntad, que se ha olvidado de sí. En realidad era un juicio correcto. Jesús estaba fuera de sí, ya no estaba pensando en sí, ya estaba pensando totalmente en su misión. Y la Virgen María ha tenido una llamada de parte de Dios de ser madre, pero ahora Jesús le está diciendo que tiene otra llamada. Ser madre significa respetar exactamente su ser de persona. No solamente cuidar como la realidad biológica de Jesús, que coma y que duerma, no. Ser madre significará también, y ahora lo va a entender la Virgen María, respetar la grandeza de su vocación. Dicho sea de paso, para que las mamás sepan lo que significa realmente ser madre. Respetar la belleza y la grandeza de la vocación, de que el Hijo pueda cumplir su misión. No es un texto antimariológico. Es una llamada muy especial. La Virgen ahí está haciendo su labor de madre biológica, que es lo que hasta ahorita ha entendido. Va y se preocupa, dice, le doy de comer. En realidad no quería quitarlo de su misión, simplemente le doy de comer, duerme, descansa un poquito y puede volver, ¿no? Jesús le dice, esto es mi alimento, hacer la voluntad de mi Padre. Y si tú quieres ser mi madre, es decir, si quieres
cumplir realmente tu misión de madre, no te preocupes por lo biológico. Entra también a formar parte de cumplir la voluntad de Dios. Entra en mi misión. No nos dice el Evangelio qué fue lo que sucedió en ese momento, pero lo podemos imaginar. Se abrió la muchedumbre y la Virgen María entró y se puso al frente de Jesús, escuchando la palabra de Dios y siguiendo también la voluntad del Padre. La había seguido en lo que le correspondía de lo biológico, ahora le sigue también en la vocación. En ese momento, la que es madre se vuelve discípula. Se vuelve aquella que va siguiendo también a Jesús. No se quedó ya en casa, va acompañando, porque acompañaban algunas mujeres, dice el Evangelio de San Lucas. Y sin duda que la Virgen María también va, y ¿saben? Hay una garantía de que lo va siguiendo la voluntad de Dios. Es decir, escuchó la llamada de Dios a dar un paso de la maternidad biológica a una maternidad, podríamos decir así, en la voluntad de Dios, de respetar la misión de su Hijo y sumarse a esta misión. Seguir como discípula a Jesús la llevará a la cruz y después la llevará a Pentecostés. Ella va a seguir todo como discípula, estando incluso en la cruz, no comprendiendo, sufriendo, pero estando allí respetando esta misión. Eso es lo que a ella la hace también evangelizadora. Pasó todos los caminos para llegar a ser la Madre de Dios, la estrella de la evangelización. La veneramos como lo más grande, pero porque también pasó a través de lo más chico, de lo más pequeñito, de lo ordinario. No hay una, podríamos decir así, como espiritualidad sorprendente en la Virgen María. No hay un don, podríamos decirlo así, de bilocación, de profecía, de protagonismo. No. Y sin embargo, la más grande, en las cosas pequeñitas. Esa es la verdadera evangelización que la Virgen María hizo, porque nos muestra a nosotros el camino de cómo debemos de vivir el Evangelio. Así es que si la veneramos como la estrella de la evangelización, es porque recorrió cada paso. Vamos a ver un video donde se nos muestra, ahora como lo he dicho, la segunda parte, de cómo la Virgen María ha acompañado a nuestro caminar como diócesis, como ciudad, como pueblo, y cómo ella precisamente ha acompañado el sufrimiento pequeño, las realidades concretas de la vida, siendo obviamente pues aquella que escucha nuestras oraciones, intercede ante Dios, pero sobre todo un modelo de paciencia, de esperanza, de confianza, de abandono, de seguir adelante aunque no comprendamos, cosas esencialísimas para la vida del día a día. Y en ella sentimos eso, en lo ordinario, cuando ella se acerca. Vamos a verlo en el video y después seguiremos con la realidad de la pastoral que se nos abre para ahora. Pasamos. El origen de la imagen de Nuestra Señora de Zapopan, la evangelizadora. En la Pascua de 1530, la imagen de Nuestra Señora de Zapopan llegó a estas tierras de Jalisco, pendiendo del cuello de Fray Antonio de Segovia, acomodada en una pequeña caja de madera. Fray Antonio de Segovia, en sus andanzas de evangelización, había entrado en lo que hoy es territorio nacional por la península de Yucatán, y al llegar a Occidente, en Pátzcuaro, Michoacán, pidió a los indígenas le fabricaran una escultura pequeña que representara a la Virgen en su Inmaculada Concepción. Con esta imagen llegó a nuestras tierras, y fue ella su compañera de evangelización por todas partes. Bueno, después de haber visto esta ilustración, esto que nos ha ilustrado, pues descubrimos ahora qué es lo que ahora a nosotros nos toca experimentar, que de hecho lo experimentamos cuando la imagen de la Santísima Virgen María va a nuestras casas, a nuestras parroquias, pasa por nuestras calles. Eso que ha vivido también la experiencia de la evangelización aquí en nuestras tierras. ¿Qué es lo que nosotros ahora podemos hacer cuando la imagen de la Santísima Virgen María nos visite? Precisamente tenerla como modelo, como esperanza, orarle a ella,
pero sobre todo, seguir sus ejemplos de virtudes. Pedirle que nos acompañe precisamente en las dificultades de nuestra vida. En el caminar de nuestra diócesis tenemos tres cosas que tenemos que atender de una manera especial. Los jóvenes. Los jóvenes, ¿cómo pueden tener a la Santísima Virgen María como real modelo de una vida casta, sabiendo que realmente en la castidad, en la pureza, se viven las realidades más bellas de la vida familiar? En el no deseo de grandes bienes y éxitos, aunque podamos esforzarnos en hacer lo mejor que toca, pero como una respuesta, una llamada de Dios, que traerá obviamente beneficios, como la providencia de Dios tenga bien concedernos. Sin embargo, lo esencial es seguir la llamada de una vocación, de una profesión. Eso es lo esencial que nosotros descubrimos en ella. Y en la sencillez de veras de una visita de la Santísima Virgen María de Zapopan. Jóvenes entusiasmados por la fe, por las cosas sencillas, por el encuentro con la amistad verdadera. Yo he visto, la Santísima Virgen María ha visitado pues de mi vida en muchísimos momentos, en la vida del seminario, en la vida de niño en mis parroquias, en la parroquia donde he vivido, pero también aquí en esta parroquia, como los jóvenes se entusiasman, son protagonistas de un amor verdadero. Y yo veo cuando se llenan de una espiritualidad mariana, cómo sus luchas son más llevaderas, tienen un modelo, una protección, una fuerza. Otra de las realidades a las que tenemos que como dirigirnos en la evangelización de hoy es una sociedad fragmentada, una sociedad que ha roto vínculos, que ya no nos conocemos unos con otros y por tanto ya no sabemos quién es el vecino y es fácil poder dañarlo o desinteresarnos si lo están dañando. Tenemos que volver otra vez a reestructurar el tejido social, creando vínculos de cercanía, de cooperación. ¿Y cuántas veces de veras la realidad de la Santísima Virgen María une a las familias? Se organizan ya para poner la alfalfa, el adorno, para poder hacer vigilias, para poder dejar quedar a la Virgen, tenerla pues cuidada o que ella nos cuide también. Como a veces también la oración en torno a la imagen de la Virgen de Zapopan o de otras imagencitas reúne a la comunidad, a las familias. Yo recuerdo el rosario en la cuadra, el rosario para diferentes acontecimientos. Es una alegría. Y es también la Santísima Virgen María quien lo hace. Va a todos los rincones. Aquí en nuestra parroquia ha ido hasta los rincones más lejanos, ahí donde de veras hasta los autos pasan con muchísima dificultad. La Virgen ha llegado allí para decir que está cercana, está presente, que hay esperanza, que tenemos que seguir adelante, que las pequeñitas cosas se construyen las grandes cosas. Y también estamos llamados a cuidar de una manera especial en nuestra evangelización a los enfermitos, a los ancianos, a los desprotegidos, a las familias. Hoy le pedimos a la Santísima Virgen María que también ella siga siendo protectora ante un mundo que busca como de lugar destruir a las familias. Aquí, gracias a Dios, muchas leyes se han detenido y yo sí creo que es nuestra oración y nuestros valores que mantenemos gracias pues a la presencia muy especial de la Santísima Virgen María de Zapopan. La cantidad de vocaciones, la vida de los mártires, la entrega de ellos, no se entiende sin la presencia maternal de la Santísima Virgen de Zapopan. Y yo estoy muy confiado en que realmente la experiencia de esta pues epidemia será muy distinta para nosotros si nos mantenemos firmes en la fe, en Dios, a través de esta poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. Y obviamente siguiendo con ella, como lo he dicho y exactamente como el objetivo central de este tema, siguiendo, más bien pidiendo su protección, pero siguiendo su ejemplo. Ella estuvo siempre de una manera libre y sencilla, puesta bajo la autoridad legítima. Nos toca también. Y no pasa nada, descubriremos cómo se abren muchísimas otras posibilidades. Seguir haciendo con cariño lo necesario en responsabilidad social.
en responsabilidad comunitaria. Obviamente, sí, haciendo lo que tenemos que hacer, sí, saliendo cuando tenemos que salir, pero no haciéndolo cuando no tenemos, en cosas superficiales. Y la Virgen María pues estará siempre con nosotros y podemos tener mucha esperanza en que sacaremos lo mejor también incluso de esta experiencia actual. Bueno, que Dios los bendiga y vamos a terminar con una oración agradeciendo a Dios y a la Santísima Virgen María el poder haber tenido este tema. Que este tema nos siga ayudando para encaminarnos a celebrar con mucha alegría el centenario de la coronación pontificia y el bicentenario del generalato de Nuestra Señora de Zapopan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por este momento que nos has concedido. Nos ponemos bajo la maternal protección de la Santísima Virgen María. En el camino de la evangelización, allá la tenemos como estrella de evangelización, como modelo en las cosas concretas, para vivir el Evangelio como ella lo vivió, en las cosas pequeñitas, en las virtudes comunes, en la alegría de seguir la voluntad que tú nos muestras con tu palabra, en ser fieles discípulos del Señor para alcanzar la grandeza de la dignidad que en la Santísima Virgen María también nosotros esperamos compartir, estar en comunión con esa dignidad. Y le pedimos al Señor que nos cuide especialmente en este momento histórico actual, que podamos sacar lo mejor de este momento y seguir evidenciando la protección y el amor que Él nos tiene. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.